Bien, hermanos, pues hoy nos toca la sexta sesión de nuestro curso hacia una vida auténtica. Ha sido un recorrido por el libro de Santiago y el libro de Santiago que ha sido predicado por el pastor y puesto en un libro también de Si crees la Biblia o vives la Biblia. Y en la noche de hoy nos corresponde revisar este tema de la fe cristiana es incompatible con el favoritismo. Y antes de entrar en materia, yo quisiera simplemente recordar, porque hace 2 semanas que no nos vemos, recordar el último capítulo o el último tema que tocamos, no tanto para darle continuidad, porque no es que tiene continuidad per se un tema con el otro, pero sí para que sepamos dónde lo dejamos y entonces podamos proceder con el tema de hoy. Habíamos visto en el tema anterior de el caminar con Dios, una vida donde se camina con Dios, donde se tiene a Dios, por así decirlo, de compañero, y habíamos concluido que estos 4 aspectos son importantes para nosotros caminar con Dios en nuestras vidas. En primer lugar, corresponde enemistarme con el mundo y resistirlo, lo cual es consistente con lo que Pablo también dice en Romanos 12, versículo 2, que no nos adaptemos a este mundo, sino que por medio de la renovación de nuestra mente seamos transformados. Entonces hay, se supone, una disposición nuestra personal a yo no estar en amistad, en cercanía, en comunión con el mundo que en la mayor parte de las veces es hostil a la fe que yo he abrazado, a la palabra de Dios, y eso es lo primero que necesitamos para nosotros caminar con Dios. En segundo lugar, humildad para sostener la mano divina. Recuerden el pasaje de Santiago donde decía que nos humillemos delante de Dios, y ese es lo que se supone que ocurre entonces, es que yo reconozco a Dios como mi Señor, como la autoridad en mi vida, en todas las esferas, en todos los aspectos, y yo entonces camino con Él. Santiago añade que Dios da gracia al humilde, pero se opone al orgulloso. O sea, la persona que va por la vida sabiendo o pensando que se las sabe todas, tiene a Dios de frente. Porque la esencia de la vida cristiana es someternos al gobierno de Dios, y su palabra entonces está ahí para instruirnos en todos los aspectos de la vida. Necesitamos entonces humildad para sostener la mano divina. En tercer lugar, arrepentimiento que me haga cambiar. No solamente confesión de lo que yo hago mal o admisión de lo que hago mal, aunque es necesaria la confesión y la admisión, pero sobre todo una disposición a dejar mis caminos perversos atrás y a caminar de una manera diferente de cara al Señor. Y por último, y número 4, entender el pecado como algo grave en mi vida. No tratarlo a la ligera, no ser frívolo con el pecado, sino tratarlo como algo significativamente grave delante de Dios, y ante cualquier viso de pecado en mi vida, yo atacarlo como corresponde para dejarlo atrás. Los puritanos tenían el término de mortificar el pecado, no dejar que el pecado viva tranquilo en nosotros. Y como decía Spurgeon, o yo mato el pecado o el pecado me matará a mí. Y esas eran las recomendaciones, digamos, pastorales a las que llegábamos en el tema anterior. Quisiera entonces entrar en este tema del favoritismo, como ya le dije. Y algo que quiero mencionar antes de leer el texto y el pasaje que nos corresponde hoy, es parte de la belleza que hay en estudiar la Biblia sistemáticamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, este tema del favoritismo, algunos de ustedes van a pensar, bueno, ¿y para qué vamos a hablar de favoritismo en la iglesia? O sea, yo lo que necesito son otras herramientas, cómo caminar en la prueba, cómo tener sabiduría en sentido general. Y precisamente cuando uno estudia la Biblia de manera sistemática, sin dejar ningún pasaje de lado, como dice la misma palabra, que estudiemos todo el consejo de Dios, ella nos va a hacer transitar por temas que nosotros de manera natural no escogeríamos, no estudiaríamos, porque desde nuestro punto de vista no nos parecen relevantes ni pertinentes. Pero este tema del favoritismo, que Santiago le dedica nada más y nada menos que 13 versículos en su corta carta,
es una indicación de que es un tema que nosotros tenemos que ver y no lo podemos dejar de lado. Y así hay muchas cosas en la Biblia que a menos que yo no la estudie sistemáticamente, voy a dejar de lado muchas cosas que son importantes para Dios. De ahí la importancia de yo revisar la Biblia completa, estudiar la Biblia completa, y las iglesias también comprometerse a estudiar la Biblia completa, sin dejarle de lado ningún libro, ningún pasaje, ningún texto, de tal manera que conozcamos realmente cuál es el parecer de Dios en todos los aspectos de la vida, incluyendo uno tan extraño para algunos o para muchos como el tema del favoritismo. Y entonces, con esa introducción, leamos los primeros 13 versículos del capítulo 2 de Santiago. Voy a ir por partes, ¿no?, para poder verlo completo el texto. Es un poco largo, pero es necesario porque todo trata de un mismo tema. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Ese es el pasaje. Como les dije, Santiago se expande en un tema que nosotros, si nos hubiese tocado a nosotros escoger como temas prácticos de la vida cristiana, yo creo que muy pocos de nosotros hubiésemos incluido el trato favoritista dentro de esos temas. Y por lo visto, en la vida del creyente, este es un tema importante y es un tema que tenemos que pensar en él. Sin duda, como ya vieron, el tema es el favoritismo, y en griego el término que se utiliza para traducir como favoritismo es recibir según la cara. Implica hacer juicio, distinción o acepción de personas según su apariencia y otros aspectos externos. Lo usual es el favoritismo económico y es lo tratado por Santiago aquí, pero en griego la palabra está en plural. Lo que Santiago dice es actos de favoritismo, indicando que pueden haber otros tipos de favoritismo. Entonces, a eso que Santiago se refiere. O sea, fíjense el término que significa recibir según la cara, según lo que yo veo. Yo trato al otro según aspectos externos que en mi manera de ver la vida me dicen ciertas cosas acerca de esa persona, y yo me predispongo y trato al otro según lo que yo veo externamente. De eso se trata el favoritismo. Y es interesante porque, como les dije al final, en el último punto, cuando Santiago se refiere al favoritismo, de que no seamos favoritistas en nuestra fe, pues el término que usa es plural, o sea, que no tengamos actos de favoritismo o acciones favoritistas en favor de algunos hombres y en detrimento de otros. Entonces, revisando nosotros
cuáles son las posibles razones o factores que nosotros usamos para ser favoritistas con la gente. Aquí yo traje un resumen de algunas cosas que para nosotros pudieran ser importantes y pudieran condicionarnos a nosotros a tratar al otro. En primer lugar, el aspecto económico o social. Este es el que Santiago trata. Si entra un rico y tú le das un lugar preferente y al pobre le dices siéntate por ahí, pues ya estás discriminando, dividiendo, por así decirlo, fruto de la diferencia económica. También habemos algunos que discriminamos al otro por su apariencia física o su belleza. Nosotros conocemos, por ejemplo, en el libro de Samuel, cuando Samuel fue a escoger al hijo de David, que iba a ser el próximo rey, que era David, y entró en la casa del padre de David y le trajeron a los hijos de David. Dice que uno de los hijos de David, creo que fue el mayor, porque fue el primogénito que fue llamado primero, era aparentemente alto y bien parecido, o sea, un hombre buen mozo y alto, y desde que entró Samuel dijo, este es el hombre, este es el hombre. Y Dios le dijo a Samuel en ese momento, tú miras lo que tus ojos te dicen, ¿verdad? Pero yo no miro lo que el hombre ve, yo miro el corazón. O sea, Dios no se inclina y no inclina su parecer con respecto a una persona por aspectos externos a esa persona o de esa persona. Entonces, esa es otra forma de nosotros discriminar o ser favoritistas. Aquí entre nosotros, en muchas ocasiones, nosotros podemos tener un trato favoritista hacia gente buena moza. Los hombres se vuelven mucho más caballerosos hacia las mujeres que son atractivas. Y las mujeres se vuelven mucho más coquetas y detallistas hacia los hombres que son buen mozos. Es un trato favoritista. Hay una razón debajo que entendemos que es pecaminosa, pero a veces de manera muy natural lo hacemos. Para vergüenza, debemos reconocerlo. A veces el trato favoritista se debe a la condición étnica, o sea, color de la piel, o nacional, o la nacionalidad de la persona. A veces los países que son vecinos se maltratan mutuamente y hay una discriminación el uno del otro. Puede darse aquí con Haití, de allá para acá y de aquí para allá. Puede darse en los Estados Unidos hacia México. Puede darse en México hacia los guatemaltecos, los nicaragüenses hacia los hondureños, etcétera, etcétera. En los vecinos se da mucho. Los chilenos con los bolivianos. Todos tenemos problemas con nuestros vecinos, ¿verdad? Y cuando pensamos, no todo el mundo tiene una inclinación favoritista hacia el trato, pero ese es un tipo de favoritismo también. Hay también un favoritismo político o ideológico. Ahora mismo el mundo está muy polarizado. Estados Unidos está polarizado y muchos países de Latinoamérica están polarizados a nivel político. Hay ideologías de izquierda, ideologías de derecha, y los de izquierda no quieren hablar con los de la derecha y viceversa. Yo he visto muchos videos, múltiples videos donde se sienta una persona en un avión o alguien está en una tienda o en un lugar de comida y tiene una gorra que dice, ¿verdad? La gorra de Trump que dice Make America Great Again, ¿verdad? Esta gorra roja. Y hay mucha gente que sentada en el avión dice que no se va a sentar al lado de esa persona con esa cachucha, con esa gorra, porque hay una polarización política e ideológica. Ustedes vieron lo que pasó también con el asesinato recientemente de Charlie Kirk. El mundo se ha dividido y hay gente que tiene diferencias en posturas e ideas tan profundas que hasta se alegran que a Charlie Kirk, que era un apologista, un defensor de la fe cristiana y un hombre que promovía valores en las universidades norteamericanas, hay gente que se alegra de que lo hayan asesinado de la manera como lo hicieron por este tema ideológico y político, un favoritismo, yo privilegio una idea y no privilegio otra. A veces tratamos a la gente diferente dependiendo de su nivel educativo o intelectual, a veces por
es un tema relacional o personal, somos más afín a ciertas personas, nos caen mejor otras personas. Y eso puede darse de manera natural. Lo que no debería darse es que yo trate mejor a los que mejor me caen, sino que todo el mundo es digno de respeto y de mi cordialidad y de mi amabilidad y de mi consideración. Y por último, y lamentablemente también existe el favoritismo por aspectos espirituales y religiosos, aún dentro de la misma iglesia cristiana. En iglesias que incluso podemos tener comunión, a veces tenemos un trato diferenciado los unos de los otros. Entonces, fíjense cómo hay una variedad de aspectos externos a la persona que hacen que yo lo trate de una manera distinta y condiciono mi relación con esa persona dependiendo de estos aspectos. Pensemos en algunas cosas que ya mencioné, ¿verdad? Mostramos más gentileza para los que son de nuestra propia clase social o raza. Estamos más dispuestos con los jóvenes que para con los ancianos. Somos más amistosos o gentiles con los bonitos, como yo decía. Somos más abiertos con los más importantes. Estamos más interesados en amistades con los que son más importantes. Evitamos las personas con impedimentos físicos. Son algunas preguntas que nosotros deberíamos hacernos. El vendedor que trata mejor al que más le compra, ¿ustedes no creen que está siendo favoritista, interesado? El médico que dedica más tiempo al que más le paga, o al que es más rico. El padre que trata mejor al hijo más inteligente o que es más afín a él, es un favoritista. ¿Recuerdan el caso de Jacob, verdad, con José? Donde José era el menor, el hijo de su vejez, y nos dice la Biblia que Jacob tenía un trato favoritista hacia José que levantó el celo y la contienda dentro de su casa. El pastor que es más atento con la oveja X, esa oveja que es una oveja destacada, notable, rica, etcétera. La persona que es más servicial con el que tiene más dinero o el que se ve mejor o es más importante. El joven que es más nice con el que más tiene o con el que es más popular. Cuando uno ve todas estas cosas, estos ejemplos, esas cosas que yo leí que eran factores externos que nos llevan a nosotros a tener un trato condicionado con el otro, y todos estos ejemplos, nos damos cuenta que realmente es un tema importante. Es un tema importante. Nosotros estamos, yo diría, continuamente respondiendo a estos factores en nuestro trato y nuestra relación con los demás. Nosotros sospechamos por lo que vemos, somos esquivos y tratamos al otro a veces con desdén. La sospecha es genuina si tenemos ciertos temores. La pregunta es si yo me voy a quedar ahí o yo voy entonces también a condicionar mi trato de alguna manera a lo que yo veo externamente. Entonces, ante esas situaciones, aunque Santiago toca un tema en particular, ¿verdad? Santiago tiene algo que decirnos. Hay un mandato o una prohibición. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Él está escribiendo a creyentes, por eso le dice hermanos míos. Y el mensaje que Santiago está transmitiendo aquí es claro. El cristianismo es inconsistente con este trato favoritista hacia los demás. No ha de estar presente en nuestras vidas. No se supone que eso forme parte del trato hacia los demás. En realidad, si lo pensamos bien, el trato favoritista hacia los demás es una manifestación de nuestro egoísmo. Porque tratamos al otro mejor o peor en función de nuestros intereses, de lo que nos interesa del otro, de lo que podemos obtener de él, cualquiera que sea esa cosa que yo estoy buscando o esperando. Y a veces no es consciente, es algo tan natural que nosotros ni nos percatamos. Lo hacemos sin querer, ¿verdad? Sin percatarnos, sin darnos cuenta. Y este
este mandato y esta prohibición a no tener un trato favoritista o inclinado hacia los demás en función de ciertos aspectos externos, eso no es solo Santiago. Levítico, bien atrás en la ley, Dios le dice a su pueblo: no harás injusticia en el juicio. Esto está hablando del contexto del juicio. No favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Lo interesante de ese pasaje es que nosotros vemos aquí que Dios condena que favorezcamos al pobre porque es pobre o que complazcamos al rico porque es rico. Dios no quiere que la balanza se incline en ninguna dirección. A veces pensamos que Dios estaría de acuerdo con que yo me incline hacia el pobre porque es pobre en ciertas cosas. No, Dios no quiere prejuicio ni inclinación en ninguna dirección. Es justicia lo que Él quiere, rectitud. Una persona es una persona creada a la imagen de Dios, independientemente de si es pobre o rico. Ahora, claro, el pobre puede tener necesidades que yo puedo atender, yo debo ser sensible a esa necesidad, pero yo lo trato con el mismo respeto que debo tratar al otro que tiene otra condición económica. Entonces aquí Dios advierte, no favorecerás al pobre en el juicio, ni tampoco complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás. Ese mismo principio, hay 8 pasajes que dicen casi lo mismo en el Antiguo Testamento y hay 7 pasajes en el Nuevo Testamento que dicen prácticamente lo mismo. O sea, es un principio de trato hacia los demás, es un principio relacional que debe estar presente en nuestras vidas. Dice este autor: el servilismo ante la grandeza humana no tiene lugar en presencia del Señor de la gloria. El menosprecio de otros por nacimiento, raza, sexo o pobreza es una negación práctica de la fe. Eso es lo que Santiago dice: no tengan esta actitud favoritista, no tengan su fe con una actitud de favoritismo. No es consistente, no se supone que esté presente en la vida del creyente. Y si mi vida se caracteriza por un trato favoritista de manera consistente, un trato interesado hacia los demás de manera consistente, Santiago dice, eso debería incluso cuestionar tu fe. Entonces, habiendo dicho eso, habiéndonos dado ese mandato, esa prohibición a que no tengamos esta actitud, ahora Él viene con la ilustración. Él viene con una ilustración que fue parte de lo que leímos. Y esta es la ilustración. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? ¿Qué es lo que se está dando aquí? Bueno, por lo visto, fíjense que dice que si en su congregación, la palabra en el original es sinagoga, era la manera como se llamaba, bien al principio, las congregaciones incluyendo de cristianos judíos. Luego eso no se llamaba así más adelante, pero como Santiago es probablemente el primer libro del Nuevo Testamento, se escribió bien temprano, pues en ese momento todavía se seguían llamando la congregación de creyentes sinagoga. Entonces aparentemente son 2 hombres, aquí hay 2 hombres que entran, posiblemente visitantes. Algunos dicen que es una ilustración que Santiago está dando para enfatizar su punto, pero sin duda algo así ya estaba ocurriendo por lo que vamos a ver en un momentito. Pero es una ilustración que le está dando. Bueno, entran 2 visitantes. Uno tiene una posición socioeconómica superior al otro y su ropa lo dice. Anillo de oro era una indicación social en la época de la condición económica de la persona, y la ropa también hablaba por sí mismo. Algo similar pasa en el día de hoy. Y también entra un pobre con ropa sucia. Algunos dicen que era ropa andrajosa, ropa incluso maloliente. Otros autores dicen que no necesariamente, pero lo que sí estamos de acuerdo era una ropa notablemente inferior en términos de precio y de valor que el primer hombre. Entonces, ¿qué ocurrió? Que le daban especial atención al que llevaba la ropa lujosa, lo sentaban en un buen lugar y evidentemente
Esto es lo que Santiago está condenando. La pregunta que él hace en el versículo 4, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? O sea, este trato diferenciado de las personas en función de su condición económica, primero implica una distinción entre nosotros que no debería ser. El trato hacia una persona no debe depender de cuánto esa persona tiene. El trato debe ser similar, debe ser parecido, debe ser acorde al uno y al otro. Esa distinción no es sana dentro de la congregación. Pero además de eso, lo otro que ocurre es que yo me convierto en juez con malos pensamientos. ¿Y qué quiere decir Santiago con que me convierto en juez con malos pensamientos? Bueno, yo estoy juzgando a este individuo como un individuo de más valía y dice con malos pensamientos. Bueno, ¿cuáles son los pensamientos? Otras traducciones dice con malas intenciones. Bueno, ¿cuál es la intención de una iglesia que siente en un lugar especial al que tiene dinero? ¿Qué es lo que está buscando? Quizás el dinero, el favor, la influencia de esa persona. Lo que pasa es que eso está como tan incorporado en nuestra manera de pensar que no nos damos cuenta. O sea, entendemos que al que tiene dinero hay que darle un trato diferenciado, hay que darle un trato superior al que no lo tiene. Hay dentro de nosotros malas intenciones, juzgamos el valor de alguien porque tiene y porque nos pudiéramos beneficiar de eso, y de ahí que nos convertimos en jueces con malos pensamientos o con malas intenciones. Y eso es lo que Santiago dice, eso no puede ser. Eso no debe estar presente en ustedes si ustedes tienen fe en el glorioso Señor Jesucristo. Y esa expresión del glorioso Señor Jesucristo, fíjense cómo él lo dice, lo leímos hace un momentito, y es importante que pero bueno. No tenga su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. A la luz de la gloria de nuestro Señor, las glorias humanas palidecen. ¿Qué trato merece una persona a la luz de lo que nuestro Señor Jesucristo es? Todos merecemos el mismo trato porque delante de Él nadie es nadie. O todos somos iguales delante de Él. Y ese título usado por Santiago no es accidental en este momento. Entonces, ya vimos la ilustración. ¿Cuáles son las razones entonces por las que Santiago condena el favoritismo en la vida del cristiano? Y él da varias razones. Ahora él pasa a explicar por qué es que no debe ser así. Bueno, en primer lugar, porque este trato deshonra al que Dios honra. Este trato deshonra al que Dios honra. Y esto es una razón teológica. Miren lo que él dice. Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? O sea, Dios ha elegido a los pobres de este mundo para ser ricos en fe. Dios no ha desechado al pobre. Obviamente no todos los pobres han sido elegidos por Dios, ni tampoco todos los ricos, ¿verdad? Hay ricos y pobres dentro de la viña del Señor, como dicen. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Santiago? Bueno, de hecho, Pablo también lo dice de esta manera. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió a lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Lo mismo que Santiago dice, o sea, Dios ha hecho una selección que incluye mucha gente desposeída y pobre. Dios honra a la persona independientemente de su condición económica. Vuelvo y digo, esto no indica que el pobre es salvo o que el rico no lo es.
lo que indica es que Dios sí ha hecho una selección que incluye gente pobre a la que muchas veces nosotros podemos estar discriminando. Y por eso, con esa nota que estoy haciendo, esa nota de advertencia, cuidado que la pobreza no es meritoria, pensar que la pobreza hace a una persona espiritual, ni la riqueza es pecaminosa. No es que Dios nos salva ricos, sino que contrario a lo que nosotros hacemos al discriminar, Dios se deleita en salvar a aquellos que el mundo no valora ni aprecia. La iglesia en general ha tenido siempre más pobres que ricos. No estoy haciendo con ello la pobreza meritoria y la riqueza pecaminosa. De hecho, Cristo dijo que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, que más difícil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y cuando Él dijo eso, los apóstoles dijeron, ay, entonces ¿quién podrá salvarse? Y Cristo dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Dios puede salvar a pobres y ricos, pero lo cierto es que la riqueza muchas veces se interpone en el camino hacia Dios. Lo que la riqueza nos proporciona, lo que la riqueza nos resuelve, hace que mi corazón se confunda y piense que la riqueza me da la plenitud que solo Dios me puede dar. A eso fue lo que Cristo llamó en la parábola del sembrador el engaño de las riquezas. Las riquezas nos engañan, nos hacen confundir las cosas. Y por eso Eclesiastés, cuando Salomón lo escribe, en su capítulo 5, Eclesiastés dice, capítulo 5, versículo 10, qué absurdo es pensar que la riqueza dan verdadera felicidad. Por eso Cristo dice más adelante en Lucas 12:15, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, la vida no consiste en sus bienes. Entonces ustedes ponen todos esos pasajes juntos y hacen entonces, o sea, podemos entender por qué la riqueza muchas veces es un obstáculo para que yo vea y entienda mi necesidad de Dios. Se interponen en mi camino a Dios. Y por eso entonces Cristo dijo que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, pero es posible porque Dios puede hacerlo. Entonces, siguiendo esta lógica de Santiago, Santiago dice, Dios ha honrado a los pobres salvándolos, a muchos de ellos. El pobre tiende a tener un corazón más receptivo para las cosas de Dios que el rico en sentido general. Entonces no podemos deshonrar lo que Dios ha honrado. El dinero no tiene nada que ver con la honra que yo le doy a una persona. O no debería tener nada que ver con la honra, el respeto, la consideración y el trato que yo le doy a una persona. Cuidémonos de que nuestro trato hacia el otro, nuestro saludo, nuestro interés en la vida del otro no dependa de lo que él tiene. Dependa de la persona, de lo que es. Es una persona creada a imagen de Dios. Y si es un hijo de Dios, wow, ¿cuánto vale? Cristo dio su vida por esa persona. Eso es lo primero, el primer argumento que Santiago dice, no deshonres lo que yo honro. Número 2, el segundo argumento que Santiago dice, que es injusto que por ser rico se reciba favor en vista de que hay algunas cosas que los ricos han hecho. Santiago dice, ¿no son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Ese pasaje ha traído mucha confusión, porque parecería que Santiago está acusando a los ricos en sentido general de una explotación, de una opresión, de la blasfemia sobre el nombre de Cristo. Pero lo que Santiago está diciendo aquí es, miren, en general, en la sociedad en la que vivimos, en el mundo caído en el que vivimos, hay esta lucha entre ricos y pobres muchas veces. Y los ricos, en sentido general, se salen con la suya. Los ricos tienden a oprimir y tienden también, cuando se van a juicio con cualquiera de ustedes, le ganan también en los tribunales. E incluso las cosas que se han dicho de nuestro Señor, que son incorrectas y heréticas, pues muchos de ellos han sido ricos que los han dicho. Eso es lo que Santiago está diciendo.
No dice que todos los ricos están en esta condición y posición. Lo que está diciendo es que si como clase en sentido general esta es la realidad, ¿por qué tú a un visitante rico le das un trato superior? Eso no es justo, no tiene sentido. Trátalo igual. No degrades al pobre en favor del rico. El rico no te ha hecho ningún bien tampoco, porque el trato favoritista no tiene ningún sentido. Y para explicar esto me ayudo de una cita de William MacDonald. Dice, ¿por qué habéis de mostrar favoritismo a nadie solo porque sean ricos? Si actuáis así, estáis honrando a aquellos que han sido los primeros en maltrataros y son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. Calvino capturó el argumento de manera tersa o tensa con estas palabras. Parece que sí, que tersa es una palabra que existe. ¿Por qué honrar a vuestros verdugos? Ese argumento que Santiago acaba de decir es un argumento no teológico, pero pragmático. ¿Por qué le doy un trato superior, especial? No es que le dé un maltrato, no es que lo agreda cuando entra a la iglesia, cuando entra a la congregación, no. Dale un trato igual que el que tú le das al pobre, porque dale un trato especial, igual que el pobre. Este es un argumento pragmático. Entonces hay un tercer argumento que Santiago usa de por qué nosotros no debemos tener un trato favoritista hacia los demás, y es porque viola la ley real del amor. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. ¿Se fijan cómo Santiago va argumentando cada cosa? Se viola la ley real del amor. ¿Y cómo así la ley real? Bueno, es ley real porque pertenece al rey y es la reina de todas las leyes. Esta ley del amor, esta ley que se conoce como la regla de oro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes saben que eso fue parte de lo que Cristo dijo, que era el resumen de la ley de Dios. A Cristo le preguntaron en un par de ocasiones, Señor, ¿cuál es el resumen de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, Pablo más adelante resume toda la ley, dice, toda la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas nuestras relaciones humanas o todas las normas que tienen que ver con las relaciones humanas se resumen en esta norma de amarás al prójimo como a ti mismo. Ay, si nosotros tratáramos al otro como nosotros quisiéramos ser tratados. Ay, si nosotros evitáramos hacerle al otro lo que nosotros no queremos que nos hagan a nosotros. ¿Cómo sería este mundo? Si todos nos ocupáramos de tratar al otro como quiero ser tratado y de no hacerle al otro lo que yo no quiero que me hagan a mí, por lo tanto, de tratar al otro como si yo me estuviera tratando a mí mismo, el mundo no tuviera prácticamente problemas. Las agresiones, las ofensas, las insensibilidades, los cúmulos excesivos de riqueza, todo lo que el hombre sufre por sus relaciones humanas es producto de la violación sistemática a este mandato de amar al otro como a ti mismo. Si eso se viviera en los matrimonios fueran distintos. Si eso se viviera entre padres e hijos, eso fuera distinto. Si se viviera en los trabajos, en las iglesias, todo sería distinto. Santiago la llama la ley real. Pertenece al rey, pero es la suprema sobre todas las demás leyes, por lo que abarca, por lo que implica. Pero ¿qué pasa? Que nos amamos demasiado como para tratar mal al rico. Si trato mal al rico en la mente de nosotros, si trato mal al rico o no lo trato con la consideración que yo creo que debo tener con él, eso tiene costos para mí. No es que con fulano hay que estar frío. Yo quiero el favor del importante, yo quiero el favor del que tiene dinero, yo quiero el favor del que tiene influencia. Yo quiero ese favor. Son puertas que hay que abrir, son puertas que hay que tener ahí, son gente que hay que tener ahí contentos. Entonces,
Como les dije, no es que nos vayamos al extremo de tratarlos mal. La pregunta de Santiago es si hemos de tratarlo de manera especial o por encima de cómo tratamos al que no tiene. Si hemos de dar un trato especial a todos, maravilloso. Pero lo que Santiago condena es darle un trato superior y especial en detrimento de los que no tienen. Dios considera, fíjense, el favoritismo como un pecado y una transgresión. Él usa dos palabras. Fíjense que ya lo leímos en el texto, pero vuelvo y lo pongo en el versículo 9. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Si les soy honesto, hace muchos años que a mí me tocó enseñar algo que se derivaba de este pasaje, y cuando yo lo estudié en ese momento, yo no veía el favoritismo como algo tan grave, tan significativo delante de Dios. Santiago parecería que está en la tarea de hacerle ver a los lectores de su carta que esto no es tan sencillo como mucha gente piensa, que esto es una violación significativa a la ley de Dios y al carácter de Dios, a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primero le dice, cometen pecado. Pecado es todo lo que se sale de la norma y voluntad de Dios. Pero transgresión, hay pecados que nosotros cometemos que ni siquiera conocemos, que ni siquiera sabemos que estamos pecando y estamos pecando. Pero la transgresión es cuando yo violento un mandato que yo conozco. La transgresión lleva como una capa adicional de responsabilidad, porque el pecado yo lo puedo cometer aún sin estar consciente de él, pero la transgresión yo la cometo como un acto casi de rebelión. Y él dice entonces, cometen pecado y son hallados culpables como transgresores de la ley. Y esto es un problema, porque somos transgresores entonces de toda la ley. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Otra vez, Santiago lo que está tratando de hacerle ver a su audiencia es que esto no es tan pequeño como muchos piensan. Primero le dice, esto es pecado, esto es una transgresión a la ley. Y es de toda la ley, porque aunque has fallado en un punto, pero ya has transgredido toda la ley. En realidad la ley de Dios no es un conjunto de mandatos y principios. La ley de Dios es una expresión de su carácter. No solamente violamos la ley, sino que agredimos el carácter de Dios expresado en la ley. Por eso entonces, fallar en un punto es fallarle a Dios. La ley es como una cadena de 10 eslabones. Si rompemos uno, la cadena se rompe. Dios no nos permite que guardemos las leyes que queramos y quebrantemos otras. Sencillamente, el eslabón que dejo romper es un eslabón ya que está suelto y ya la cadena se ha roto. Luego de todo su razonamiento contra esta actitud de favoritismo, algo que él llama pecado, transgresión, una violación a la ley real, entonces él termina con una exhortación final y advertencia. Entonces, ya esto es lo último que él va a decir. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. La Nueva Biblia de las Américas dice por la ley de la libertad. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Recuerden que el contexto de toda la carta de Santiago es que vivamos lo que creemos, que seamos hacedores de la palabra en lugar de oidores de la palabra. Entonces él concluye con una exhortación. Entonces todo lo que digan y todo lo que hagan tienen que tener en cuenta lo que yo les he dicho. En todas sus relaciones, todas las conversaciones que tengan con los demás, este asunto tiene que estar presente. Recuerden que serán juzgados por la ley de la libertad o la ley que los hace libres.
Y ahí entonces hace una advertencia de que sí habrá consecuencias cuando yo tomo esto a la ligera, sí habrá consecuencias cuando yo sencillamente no tengo compasión de otros. Lo que pasó con esa discriminación que hubo, con ese favoritismo que hubo en contra del pobre, en el ejemplo que él puso, fue una falta de compasión y de consideración hacia el que poco tenía. Y eso va a tener consecuencias sobre nuestras vidas. Con esta cita entonces concluyo explicando esta exhortación final que Santiago le deja a sus lectores y nos deja a nosotros. Lo que Santiago está diciendo es, como creyentes, no estáis ya bajo la ley de la esclavitud, sino estáis bajo la ley de la libertad. Libertad para hacer lo que es recto. La ley de Moisés nos exigía amar al prójimo, pero no nos daba el poder y nos condenaba si fracasábamos. Bajo la gracia, recibimos el poder de amar al prójimo y somos recompensados cuando lo hacemos. No lo hacemos para ser salvos, sino porque lo somos. Lo hacemos no por temor al castigo, sino por amor a aquel que murió por nosotros y resucitó. Todo este mandato y toda esta exhortación de Santiago y esta acusación que él hace de que hemos cometido pecado y transgredimos la ley cuando tenemos una actitud de favoritismo. Él dice, oye, vivan recordando que ustedes van a ser juzgados por la ley de la libertad. Va a haber un juicio, pero a lo que ustedes están sometidos es una ley que los hace libres para vivir de una manera que complazca a Dios. ¿Y dónde está la libertad? Bueno, la libertad está en que es cierto que nosotros no estamos obligados a hacer esto si no nos condenamos. No, ya Dios nos salvó en Cristo Jesús. Y como nos salvó en Cristo Jesús, ahora yo tengo todo el estímulo del mundo para vivir para aquel que me salvó. Es una ley que te hace libre para vivir una vida que complazca a Dios. Entonces lo que crea el pacto de la gracia y el evangelio es un estímulo para vivir la vida cristiana, no un miedo al castigo de no vivir la vida cristiana. Vivimos entonces estimulados a complacer a Dios. Cuando leemos estas cosas, deberíamos sentirnos exhortados y estimulados. Sí, Señor, yo quiero vivir de una manera que a ti te complazca, porque lo que tú has hecho por mí es algo que yo no podré pagar ni en esta vida ni en la venidera. Ese es el estímulo entonces que debería crear en nosotros esta ley de la libertad. Porque yo lo pongo entre comillas, la ley de la libertad. Parece una contradicción. La ley como que obliga, la ley manda, la ley ordena, ¿verdad? La ley condena. Bueno, esta ley no. Esta ley libera. Esta ley estimula. Esta ley me dice, vive para mí porque yo morí por ti. Entonces, a eso es que nos llama Santiago y quedémonos reflexionando y revisando cuáles son los criterios que definen la manera como yo trato a los demás, cómo yo actúo frente al otro, cómo yo respondo, cómo yo regalo, cómo yo le contesto, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los criterios que determinan mi reacción y mi postura frente a los demás? Y revisados esos criterios, si identificamos que en nosotros realmente hay estas inclinaciones a juzgar, a tratar, a ver al otro en función de estos elementos externos que para Dios son irrelevantes y poco importantes, arrepintámonos y pidámosle al Señor que nos dé sus ojos y que podamos entonces comenzar a tratar al otro con verdadero amor, como si nosotros estuviéramos tratándonos a nosotros mismos por la ley del amor, como dice su palabra. Así que oremos por estas cosas, hermanos, y pidámosle al Señor que nos dé discernimiento para ver nuestros corazones. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la amplitud de los temas que trata. Como decía al principio, este es un tema que quizás para muchos de nosotros es un tema irrelevante, es un tema que no es importante, pero por lo visto, el tú haberlo colocado aquí con tantos
versículos asociados a él y de una manera tan clara, es una indicación, Señor, de que nuestros corazones tienen una inclinación perversa a relacionarse con el otro y a tratar al otro de una manera que no se corresponde con un amor genuino y verdadero. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro interés en nuestras relaciones con los demás. Perdona nuestro egoísmo de querer tratar al otro de una manera conveniente o tratar a los que nos conviene tratar de cierta manera y a los que no nos conviene tratar bien, pues sencillamente los ignoramos o los minimizamos o los reducimos a algo que no importa. Te pedimos, Dios, que abra nuestros ojos a nuestras propias faltas, que nos ayude a ver nuestros corazones de manera honesta y que podamos admitir, Señor, que hemos fallado y hemos pecado en muchas ocasiones de este pecado que Santiago señala del favoritismo. Te pedimos, Señor, que nos des un espíritu limpio, un corazón puro delante de ti, delante de los hombres, y que nuestro trato, Señor, pueda reflejar el mismo amor que tú has tenido por nosotros, también lo podamos nosotros extender a otros. Glorifícate entre nosotros. Quiero recordar las palabras del Señor Jesús, que en Juan 13:35 dijo que un nuevo mandamiento nos daba, y es que nos amemos los unos a los otros, que nos tratemos con amor y que eso haría que el mundo reconozca que nosotros somos tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a tratarnos de una manera que el mundo sea convencido de que tú eres Dios y de que tú has dado tu vida en favor de muchos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, queridos hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.